y dar señalamiento a estos cambios en el país, Presidenta, para comprender más el momento de la reforma hacia dónde vamos. Sería mi última y le agradezco. Tienes razón. Hasta México vivió durante años lo que se llamó el Partido de Estado, que era el PRI. Durante pues la segunda, no solo, digamos desde Calles, evidentemente, y luego con el general Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario, y luego se convirtió en Partido Revolucionario Institucional. Era un partido de Estado, así se le llamaba, porque ahí estaban involucrados todos los sindicatos, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, y todo estaba integrado pues en el Estado mexicano. Aun cuando hubo una época muy importante de derechos sociales, pues ahí lo vimos. La creación del IMSS, la creación del ISSSTE, la educación pública. Fue un régimen muy autoritario, de mucha represión. No se permitía que en los sindicatos llegara alguien que no fuera del PRI a dirigir el sindicato, cualquiera que esté fuera. Ahí se dieron el movimiento de ferrocarrileros, de electricistas, que buscaban que alguien distinto al que nombraba el presidente fuera secretario general de un sindicato. Ahí estuvo Galván en la corriente democrática del SUTERM, en el caso de los electricistas, o Campa y otros de los ferrocarrileros. Los maestros, que buscaban la democracia sindical o mejores derechos sociales, y eran reprimidos. Todo el periodo del Partido de Estado se caracterizó por un profundo autoritarismo. Su cúspide, digamos, aunque había habido represión de médicos, de ferrocarrileros, de maestros, de electricistas, fue la represión de 1968 contra los estudiantes, que se organizaron por un conflicto que hubo en una preparatoria y que después se fueron organizando, que fueron reprimidos y se fueron organizando para pedir la desaparición del cuerpo de granaderos, para pedir la liberación de los presos políticos. Estaba preso entonces Valentín Campa, Vallejo, a ver si me acuerdas tú, José Alfonso, y termina en la represión de Tlatelolco, donde pues disparan contra los estudiantes y a la dirección del Consejo Nacional de Huelga la encarcelan. Ese es, digamos, un momento cúspide. Ese fue el gobierno de Díaz Ordaz. Fíjense, López Mateos nacionaliza la electricidad y tiene un discurso nacionalista muy reconocible, pero reprimió a maestros, a organizaciones sindicales que querían, o trabajadores que querían democracia sindical. Es muy autoritario. Cuando llega Echeverría en el 70, pues ahí se plantean la posibilidad de abrir por la presión de la gente, de los movimientos sociales diversos, y que participaran otros partidos políticos, porque solamente estaba el PRI, el PAN y algunos partidos que habían creado como pues apéndices en realidad del PRI. El PPS tuvo en su tiempo pues alguna participación, pero los demás pues eran apéndices. Entonces abren para que los partidos pequeños se puedan registrar y participar en las elecciones, entre ellos el Partido Comunista Mexicano. A eso se le llamó la apertura democrática. Y se permitió que participaran y que dependiendo del porcentaje de votación tuvieran diputados plurinominales. Ahí se inició. Para las minorías. Después vino la reforma política con López Portillo, donde se avanzó más, pero tienes razón de que no fue una concesión del gobierno, fue producto de una movilización popular muy intensa, exigiendo democracia. Después viene, digamos, un quiebre muy importante que es 1988. Porque el neoliberalismo inicia en 1982 con Miguel de la Madrid, un
sexenio de mucha inflación, recortes en el gobierno. Además se atravesó el sismo del 85, donde el gobierno tardó mucho en atender a la gente. Entonces, en el 88, un grupo del PRI dice, porque entonces, ¿quién decidía quién era el presidente? El dedazo, así se llamaba, el dedazo del presidente. Entonces, el presidente saliente, por dedazo elegía al que venía. Los tapados. Y sí, eran los tapados, porque era, pues, ¿quién puede ser? ¿Quién sabe? Y entonces el presidente decidía a su sucesor, porque eran puros hombres. Y luego en el 88 viene un quiebre, porque dentro del PRI, el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, principalmente ellos y otros, dicen, a ver, que ya no haya dedazo, que se elija democráticamente al candidato del PRI, que se elija de otra manera. Y Miguel de la Madrid dice no, y eligen a Salinas como candidato del PRI. Y ese grupo de la corriente democrática del PRI se sale del PRI y postulan al ingeniero Cárdenas muchos de los partidos pequeñitos que en su momento habían sido pues un apéndice del PRI, pero que deciden postular al ingeniero Cárdenas. Y también lo que entonces era el Partido Socialista Mexicano, ¿sí? O el PSUM, ya no me acuerdo, y el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, que digamos eran los dos partidos más a la izquierda. Y Cuauhtémoc Cárdenas gana esa elección, la del 88, porque la gente ve en el ingeniero Cárdenas pues una esperanza de que no siguiera el mismo régimen que había iniciado con el neoliberalismo y que se democratizara el país. Ese es un antecedente de nuestro movimiento. Bueno, todos esos movimientos sociales. Ahí viene un fraude electoral, la caída del sistema y muchas movilizaciones populares, muchísimas contra el fraude electoral, muchísimas. Ahí se forma el PRD después de esa elección, en el 89. Pero del 89 al 2018, pues hay una historia, ¿no? En el 94, pues es el magnicidio de Colosio. En el 2000, la gente piensa que Fox es una alternativa y vota por Fox. Después viene la traición a la democracia de Fox, porque en realidad pues él es el que organiza el desafuero contra López Obrador. López Obrador en el 2000 gana la Ciudad de México y Fox, siendo presidente, no quiere que López Obrador sea presidente. Así de sencillo. Quería que siguiera el PAN gobernando. Y desde entonces ya venía el PRIAN, desde Salinas de Gortari se empezaron una alianza entre el PRI y el PAN, porque compartían el proyecto de nación. Y entonces, en el 2004 viene el desafuero para cargarle un delito a López Obrador, que además no cometió, para que no pudiera participar en la elección del 2006, porque ya las encuestas ya lo daban, porque había hecho tan buen trabajo en la ciudad que ya las encuestas lo ponían hasta arriba. Entonces, desafuero, le inventó un delito por haber abierto una calle, un hospital. Fíjense, Fox, el que habla de democracia, fue el que le inventó el delito a AMLO. Él y su camarilla, ¿no? Porque ya estaba Salinas de Gortari ahí y todos, porque antes había sido los videoescándalos y todo eso. Entonces le inventa un delito, lo quieren desaforar, lo desafueran en la Cámara de Diputados y la movilización popular, pero ya en todo el país, ya no solo en la ciudad. Entonces AMLO regresa porque se echa para atrás Fox, porque dice, no, ¿cómo paro esto? Entonces se echa para atrás. AMLO participa en la elección, gana esa elección. En el 2006 la ganó el presidente López Obrador. Y viene el fraude electoral. ¿Quién cometió el fraude electoral? Pues Luis Carlos Ugalde, del que habla hoy de democracia, era el que estaba en el INE. Sí. Fox, que era presidente, y Calderón, que era el candidato del PRIAN en realidad, porque aunque en el PRI estaba Madrazo, que hoy anda todos juntos, pues en realidad era ya parte de eso. Entonces viene el fraude electoral. Fíjense, todos estos que hablan de democracia, que somos nosotros el autoritarismo, todo eso, bueno, pues
¿Quién organizó el desafuero? Fox. ¿Quién organiza el fraude electoral? Luis Carlos Ugalde, que anda en Estados Unidos hablando del autoritarismo del gobierno de México, de la presidenta. Fox, Calderón y todo el PRI. Entonces viene otra vez las movilizaciones. Hacemos un plantón en Reforma. ¡Ay, los medios encima así! Pero ¿cómo es posible que cierren Reforma? Y decíamos nosotros, ¿cómo es posible que haya fraude electoral? Nos quedamos ahí varios, ya no sé cuántos días fue el plantón de Reforma. 45, 46 días. 45 ahí durmiendo. Aproximadamente, sí. López Obrador en una casa de campaña aquí en el Zócalo. Viene el grito del 15 y el 16 de septiembre. Fox finalmente, no sé si decidió gritar o ya no. Ya no, ¿verdad? Se fue a Dolores. Se fue. ¿Por qué? Se fue a Guanajuato. Porque aquí, no, y trataron de desalojar el Zócalo, no querían que se diera el grito aquí. Entonces da el grito Alejandro Encinas, que era entonces el jefe de gobierno sustituto. Bueno, jefe de gobierno formal, que quedó, o sea, López Obrador llega al 2005 y después eligen a Alejandro Encinas un año. Y estábamos todos aquí en el Zócalo para el grito de independencia, que lo da Alejandro Encinas. Y le llamamos el grito de los libres. Esa campana está ahí en el Palacio de Gobierno la pusimos ahí, porque en Mancera la había quitado, quién sabe dónde andaba, y la regresamos. Está ahí, se puede visitar en el Palacio de, ¿cómo se llama? El Ayuntamiento, el Palacio del Ayuntamiento. 2006, bueno, fue tal la campaña en contra que la verdad fue muy difícil para todo el movimiento levantarnos de ese proceso. Pero decidimos nombrar, bueno, primero se hace la Convención Nacional Democrática, fíjense, y luego decidimos nombrar a AMLO presidente legítimo. Y le pone doña Rosario Ibarra la banda presidencial. Ahí hay una foto que tengo allá en la oficina, a ver si la ponen. 2006, para que vean quién ha luchado por la democracia siempre. Después de eso, pues seguimos con lo que eran los partidos de entonces. El PRD todavía estaba ahí, ahí estamos. Ahí estoy viendo está cortada, no sé por qué la cortaste. Lleno el Zócalo, llenísimo. 20 de noviembre. Y de ahí AMLO decide, se forma el gobierno legítimo. Entonces yo, en enero yo del 2007 regresé a la universidad a trabajar, pero seguí participando en el movimiento. Era secretaria del Patrimonio Nacional del gobierno legítimo. Y fueron 6 años de seguir luchando. Ahí está. Bueno, había más compañeros, no sé por qué los quitaron de la foto. Porque está el gobierno, a lo mejor hay alguno ahí que ya anda en otro lado. Bueno, entonces nos fuimos de nuevo a tocar casa por casa. Y fue cuando él empieza a recorrer todo el país, todos los municipios del país, todos. Y nosotros tocando casa por casa. Fíjense, yo trabajaba en la universidad y los fines de semana me tocó Querétaro y San Luis Potosí, esos 2 estados. Íbamos a credencializar para el gobierno legítimo, luchando por la democracia, por las libertades, por la justicia social. Y luego viene el 2012, la elección del 2012. Y ahí viene pues toda la compradera del voto de Peña Nieto. Las tarjetas Monex. Las tarjetas Monex, Soria. la estafa maestra. En fin, mucho dinero, muchísimo dinero en esa elección. Y nosotros consideramos que había sido un fraude, pues porque se compró mucho voto, ¿no? Entonces fue que nos organizamos y decidimos que pues ya el PRD no nos representaba porque ellos firmaron el Pacto por México en 2012 con Peña Nieto.
Y ahí acordaron pues la privatización del petróleo, la reforma educativa. Entonces decidimos que pues ya era tiempo de formar un nuevo partido político y se forma Morena. Ahí participamos en el 2015 por primera vez. Ahí en el libro que escribí ahí cuento algunas cosas. Y luego, y bueno, obviamente hablo en el libro Gracias también lo cuento. Y en el 18 pues gana la elección Andrés Manuel López Obrador. Ahora, todos estos que hicieron fraudes electorales, todos estos que se convirtieron en el PRIAN, todos estos que fueron parte del modelo neoliberal, que empobreció al pueblo, Los que avalaron el fraude. que quitaron derechos, sí, los que avalaron el fraude, ahora son los paladines de la democracia. Y ahora ellos son los que nos dicen a nosotros autoritarios. Estaba viendo ayer que en el Congreso ahora van a organizar un foro que se va a llamar Autoritarismo contra Democracia. ¿Pero quiénes son los autoritarios? Más bien hay que organizar uno que se llame Democracia y Defensa de la Nación contra los vendepatrias, ¿verdad? Los que andan yendo allá a Estados Unidos a ver si les hacen caso. Y al final, ¿qué es la democracia? El gobierno del pueblo. No se nos olvide eso. Porque parece que la democracia es que todas las élites estén representadas en el gobierno. No, es el pueblo. Esa es la definición de democracia. Gobierno del pueblo. Lincoln decía, gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, ¿cómo va a haber democracia sin pueblo? Eso no existe. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de la reforma? Pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, presidente.